Saludo cordial amigos de TV Cúcuta, estamos en vivo y en directo desde el auditorio de la biblioteca de la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta, en donde ya inició hace pocos segundos el primer debate de precandidatos a la rectoría de la Universidad Francisco de Paula Santander, un debate organizado por el profesor aquí sentado, Carlos Flores, Procura UFPS, el acuerdo 112 uno de los moderadores del debate, el doctor Carlos Bolívar, abogado egresado de la universidad. Pueden volver a ser docentes de cátedra, pero bajo ninguna circunstancia, dice así el estatuto de la norma, puede ser un cargo académico administrativo o administrativo. Acuerdo 112 del año 2008, profesión 113 del 2007. Y esa norma la violó el Consejo Superior nombrando, y hoy estamos en una situación de interinidad donde nuestro rector encargado no está haciendo parte de esta, así sea como salud. Entonces vamos a escucharlos. ¿Qué opinan? Voto universal. La gente dice que bueno, los precandidatos el voto de una persona se presentan en este momento. Entonces, profesor Julio Tarazona, ¿cierto? ¿Qué opinan el doctor ustedes? Fabio Torres, ya les hablaré de las hojas de vida de cada uno, doctor Carlos Flores, voy a hacer, Gianpiero Rojas, ¿qué vamos a hacer con respecto a esa norma? Profesor Gianpiero Rojas, y la doctora Yolima primero Gómez. las damas. Hay que notar que Doctora Sandra Ortega Yolima Gómez. ha dejado silla vacía, se ha presentado. Nos cuentan los estudiantes que se trata de la candidata afín al grupo del exrector Héctor Parra. En esta situación de arrancar y participar. Quiero agradecer a Carlos y las personas que han organizado este evento, tranquilo, a los asistentes. La palabra Yolima Gómez, que atendieron el llamado, precandidata a la rectoría Universidad Francisco de Paula Santander. Estamos como muy acostumbrados, quizás, sobre todo cuando aún estamos a algunas horas de que se termine la posibilidad de que otras personas se puedan inscribir como candidatos. Entonces, en este momento somos 6, tenemos información de que somos 7 y posiblemente algún octavo en la medida que de aquí a las 6 de la tarde se inscribe. Vamos a las 5, miércoles. Eso está pasando igual que con eso, ¿no? A las 4. Bienvenidos a los compañeros a este ejercicio que permite que hoy la Universidad Francisco de Paula Santander tenga la posibilidad, a través de candidatos como los que estamos acá y los que faltan, poder optar al cargo de rector en la medida misma que queremos de la universidad una institución como lo sueñan los docentes, como lo sueñan los estudiantes, como lo sueñan los trabajadores, y que quizás en el transcurso de los tiempos ha evolucionado en algunos aspectos y en otros se ha quedado estancado, quizás en otros inclusive ha dado retrocesos. Lo vemos desde adentro, lo vemos desde afuera. El tema que hoy nos tiene aquí sentados y por el cual nos ha invitado Procura UFPS, que tiene que ver con la votación, yo quiero invitar a los demás candidatos a que nos sentemos, revisemos el tema jurídico legal, orientado hacia qué, orientado a lo que debe ser la elección, la participación y el voto de cada persona que hoy hace parte de la universidad en los diferentes estamentos. Queremos y los invito a que revisemos a la luz de lo que es el estatuto de la universidad, de lo que son la normatividad del Ministerio de Educación, de lo que significa también la participación bajo la luz de la Constitución Política de Colombia, pero sobre todo de la reglamentación que hoy nos permite a nosotros ser candidatos y que ha abierto esta posibilidad para el nuevo rector de la universidad en el periodo que viene, y sobre todo hacia un respeto de lo que significa la participación.
Estamos en una sociedad en la que necesitamos respeto, democracia, igualdad, equidad y todas aquellas condiciones que hagan que la dignidad en todo sentido institucional y personal permita que lleguemos a buenos términos. Estamos escuchando a los estudiantes mencionar su posición frente al valor de su voto contra los votos de los docentes y quizás también frente a los votos de los trabajadores. Decir inmediatamente que alguno de nosotros pues podría plantear en este momento que el 21 y 22 de octubre los votos valgan igual, pasando por encima inclusive de la normatividad, pues podríamos ser irresponsables. ¿Por qué? Porque al final estamos en un Estado social de derecho, en un país en el que las normas, quienes las han hecho, de alguna manera las han hecho para cumplirlas, sin embargo también para revisarlas, analizarlas y cambiarlas en todo un proceso que no sea arbitrario ni autoritario, sino en un proceso igualmente que no raye y que no nos equivoquemos. Entonces yo los invito, vuelvo a repetirles a mis compañeros candidatos a que nos sentemos a la luz del derecho y a la luz de la documentación que hoy nos está presentando y de la que está detrás también acá de este documento, analicemos y que sentemos una voz necesaria para que efectivamente logremos que las elecciones, que la voz de todos los que vayan a participar el 21 y el 22 de octubre sea lo más justa en este proceso. Bueno, muy buenas tardes. Agradecerle a los organizadores de este conversatorio, a mis compañeros, el doctor Tarazona, Fabio, al ingeniero Carlos, a Yolima, por asistir a este espacio. De verdad que es muy grato vivir este proceso acompañado de grandes profesionales. Creo que es la primera vez que se va a realizar una consulta con tan buenos candidatos, que nos va a permitir a la universidad y a los diferentes estamentos tener diferentes opciones y visiones de universidad. Creo que acá gana la universidad y a eso es lo que le tenemos que apostar. Estos espacios deben ser organizados por el mismo Consejo Electoral, por la misma administración de la universidad. No tenemos que tener miedo al debate, no tenemos que tener miedo a pensar diferente. Y esa es la invitación a todos, a que recibamos y revisemos las diferentes propuestas y que el 21 y 22 de octubre tomemos la mejor decisión, pero que sea una decisión a conciencia, pensando en el futuro de la universidad. Estoy de acuerdo con la posición de la doctora Yolima. Yo pienso que acá debe haber un consenso, empezar a revisar el tema de normatividad. Ya el proceso, estamos a menos de mes y una semana de llevar a cabo la consulta, pero hay que empezar a revisar la normatividad. Estamos en aras de una actualización de nuestra normatividad, de nuestra estructura orgánica que se ha quedado obsoleta. No hemos estado acorde a la misma dinámica que nos está exigiendo en este momento la sociedad, y eso no nos ha permitido ser competitivos. Nos hemos ido quedando estancados en el tiempo y más en el tema democrático. Pienso que sería irresponsable decir en este momento que tenemos la solución para el voto universal. Creo que debe ser una decisión de los estamentos que se debe llevar a la base. Debemos sentarnos los tres estamentos, porque acá los tres hacemos o construimos universidad, tanto los estudiantes como los docentes y los administrativos. Entonces es una parte que debemos empezar a revisar de forma responsable. Hay que mirar los diferentes criterios, hay que hacer un estado del arte de las universidades. Yo pienso que actualmente la palabra estatal, en este momento lo tiene Gianpiero está el tema Rojas, de la autonomía universitaria. Hay que revisar cómo se está docente haciendo de la universidad. Yo puedo decir que en la Universidad de Pamplona, y también rector encargado en los periodos de las últimas elecciones a rectoría. Muy parecido al de nosotros. Y hay otras universidades que difieren un poco en su misma autonomía. Entonces, el primer ejercicio es mirar cómo lo están haciendo las otras universidades, cómo lo está haciendo la UIS, y
De ahí recoger las mejores experiencias, pero también traerlas a nuestro contexto y aterrizar cómo podemos cambiar esta metodología. No estoy de acuerdo con el tema de los porcentajes, pero tenemos que sentar a revisarlo de manera responsable entre los tres estamentos. El acuerdo 013 de 1995, que es el acuerdo de nuestro estatuto electoral, parte de la propuesta que hay que llevar y hay que llevarla a cabo en los próximos 4 años es una actualización de esta misma, no solo en los porcentajes, también en procesos. Hay vacíos enormes en nuestras consultas electorales, hay reglas de juego que no están claras en ese acuerdo. Yo por lo menos hoy tengo una queja y tengo que decirle a nuestros compañeros qué vamos a hacer al respecto. El Consejo Electoral, hay un miembro del Consejo Superior Estudiantil, su presidente o vicepresidente, que actualmente no puede ninguno de los dos participar en ese Consejo Electoral porque no hay equidad en las reglas de juego. Abiertamente han mostrado su favoritismo por una candidata de la organización. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Acá debe haber reglas de juego claras y debe haber garantías para todas las personas que participemos en el proceso. Consejo Electoral es donde determinan las reglas de juego en este proceso. Entonces, ya ahí de entrada hay un vicio dentro de ese reglamento. Presidente o vicepresidente del Consejo Superior Estudiantil hace parte de ese consejo y abiertamente manifiesta su apoyo a una de las candidaturas. No hay imparcialidad en ese tema, así como otros elementos que iremos desgranando en este conversatorio y en el camino. Es importante que exijamos esas garantías como candidatos, ya que estamos en este proceso, para que de verdad haya una transparencia. Yo pienso que estos espacios deben estar abiertos. Se nos debe garantizar también poder promover nuestras propuestas, que los estamentos se enteren. Yo celebro este espacio hoy, pero me da tristeza no ver a mis compañeros docentes acá, no ver más administrativos, no ver más estudiantes, pero es un primer ejercicio. Y yo pienso que esto abre una nueva dinámica. En los procesos, yo he estado en 3 procesos anteriores, Carlos ha estado en muchos más procesos, y creo que este tipo de ejercicios se fue perdiendo en el tiempo, se fue diluyendo ese proceso democrático. Y vuelvo y lo repito, nosotros tenemos que ser ejemplo de democracia como universidad, respetar el candidato Jean-Pierre Rojas pide transparencia en el proceso y denuncia que el actual representante de los estudiantes también hace parte del Consejo Electoral de la universidad y ha manifestado su apoyo abiertamente a una de las candidaturas, que es la candidatura de Sandra Ortega, afín al elector Héctor Parra. Estamos en aras, viene la educación, en la reforma de la educación superior. Yo creo que este tema se va a plantear en esa reforma, así como la reforma de la ley 30, los temas de financiación. Entonces vienen unos vientos de cambio, vienen elementos que definitivamente van a cambiar dentro de la autonomía universitaria, pero de aquí al 21-22 de octubre yo quiero ser sincero y creo que nos va a tocar jugar con estas reglas de juego, pero vamos a buscar las garantías que nos permitan por lo menos una equidad en el proceso. Muchas gracias. La palabra para... Vamos recordando el perfil, ¿sí? Ingeniero, profe Grita, politólogo, abogado, profe Julio Alberto Tarazona, ex rector de la Universidad Libre de Cúcuta, abogado, gracias profe. Precandidato a la rectoría Universidad Francisco de Paula de Santander. Quiero hacer unas reflexiones para darle un marco al tema del voto universal y del valor del voto de los docentes de tiempo completo. ¿Cómo nos corresponde, a la luz de un tema arisco que poco se toca, pero que hace parte de la naturaleza misma del ser humano, como se trata de los derechos humanos? Quería decirles que me consideren como parte del grupo de guardianes del cambio. Y eso lo quiero decir porque vengo a compartir con ustedes, en un resumen, más de 50 años trasegando por todas las universidades del país, todas las molestias que se puede causar,
luchando por los temas que nos pertenecen y que nos han quitado siempre. Pero no solo en Colombia, sino en América Latina, visitando varios países donde a uno lo consideran un académico con aplausos, mas no en este país donde uno llega a hablar de derechos humanos y cuando no lo califican de mamerto, de guerrillero, porque esa es la cultura de estigmatización que se creó para frenar el desarrollo de los derechos humanos que le pertenecen a todos los colombianos. Quería contarles que yo, cuando fui presidente de la Universidad Libre, tuve un indígena barí, y a mis 33 años, cuando me entregaron la presidencia de la universidad, porque yo nunca he sido un lagarto y he venido es a poner mi contribución con un granito de arena, no más. Seguramente soy el que menos voy a recoger, pero sí con la aspiración firme de que otros recojan, entre ellos quienes me acompañan, jóvenes por cierto, pero no por edad, porque el joven que no sigue el paso de la historia, que no se detiene, se vuelve exageradamente viejo, y el viejo como yo, que luché por no quedarme paso a paso de esa rueda de la historia que nadie puede detener, me considero sumamente joven, empezando por el tema que he venido ya tratando. En ese orden de ideas, les dije que quería darle el marco dentro del derecho a la igualdad al tema de la votación. Ya después nos sentaremos, como decía el doctor Jean-Pierre, que ya es un tema jurídico, ya es un tema de mera técnica, donde vamos a prestar toda la colaboración del caso. En una de esas charlas, en varios países latinoamericanos y aquí casi en muchas universidades del país, hablando de esos derechos humanos, les decía yo a mis estudiantes y a los abogados que los derechos humanos, que de donde resultaba siempre el cuento de aquellos técnicos médicos, desde luego muy respetables, que siempre se limitaron a decirnos que el cuerpo humano estaba compuesto solamente de huesos, músculos y órganos. Y yo les decía cuando los increpaba que olvidaran lo más importante que hacía parte, junto con esos huesos, músculos y órganos, que el cuerpo humano no estaba solamente compuesto de eso, y que se equivocaban toda vez que hacían las alaracas médicamente para decirlo a sus estudiantes y olvidando lo más importante. Entonces les hacía yo la pregunta del momento: ¿dónde está el derecho a la vida? Un derecho humano fundamental que no está por fuera del ser humano, está consigo mismo del ser humano. Y entonces les decía yo que dónde igualmente y cómo se protegía entonces ese derecho a la vida. Pues ese derecho a la vida se protegía con el derecho a la salud. ¿Y cómo se protegía ese derecho a la vida y ese derecho a la salud? Con otro derecho humano fundamental como es el derecho a la educación. Y ese es el tema cuando uno pisa estas aulas universitarias. En esto, ya voy a 2 minutos. Termino entonces dentro de este marco de los derechos humanos. Lástima que no tenga el tiempo para poder hacer la propuesta académica para que quede resonando, porque las universidades no pueden seguir formando meros técnicos, así sean arquitectos, ingenieros, médicos, porque no tienen trascendencia social si no se hace a la luz de los derechos humanos. A ese parámetro quería llegar con el tema de la votación, porque se viola en esta universidad claramente otro derecho humano fundamental como es el derecho a la igualdad. Muchas gracias. Vemos voto universal que propone, y a la propuesta que dijo la ingeniera Zulima Gómez, cómo proceder ustedes como precandidatos frente a esa interpretación. Atención, histórico. habla Fabio Torres, conocido politólogo del Departamento Norte de Santander. Les cuento que acabo de El centro de la primera parte del debate, el voto universal. De la ciencia política, como consultor, como asesor, pero principalmente como docente. Quiero venir a la Universidad Francisco de Paula Santander
Muchas gracias por la invitación, por considerar Carlos. poder estar aquí compartiendo esta idea, especialmente con lo que con lo que nos han invitado. Puntualmente quisiera compartirles estas tres consideraciones, estas tres ideas nos ponen a pensar que algo está fallando y que nuestro ejercicio de control social debería estar girando alrededor de los elementos que tienen que ver con la participación. Entonces, estos y otros, que ya me referiré a ellos, estos y otros deberían tener referencia principalmente a una palabra esencial: confianza y garantías. Como el profesor Jean-Pierre, la compañera Yolima, la zona también nos lo dijeron. Garantías. Pero garantías, uno, sobre el tema del voto universal, pues básicamente para considerar que el centro de la acción de la universidad, de esta y de cualquiera, pues es el estudiante. Y por lo tanto, pues hay una expresión allí de ellos diciendo que pues no lo sabían, de que cómo así que eso funciona de esa manera. Eso tiene que tener una explicación de orden técnico, pero es que la razón de ser de la universidad, del ambiente universitario, de los estamentos de la universidad, es formar ciudadanos integrales, como la propuesta de la pertinencia. Y sí deberá sumarse o ser el resultado, el voto universal, de un diálogo triestamentario donde se pueda exponer, con lo cual estamos de acuerdo, pero que se parta del principio elemental de que el centro de la acción es el estudiante. La razón de ser de la universidad es el estudiante. Segundo, sobre el asunto del voto electrónico. Y es que, ¿por qué razón no tenemos el voto electrónico? En el año 2022, en la era digital, después de una pandemia, cuando ya mejores competencias TIC hemos desarrollado, y además de eso, cuando sabemos y conocemos de fondo cuáles son las condiciones para la masificación de la participación, y también sabemos cuáles son los efectos negativos que tiene la abstención. ¿Por qué no facilitarlo? De modo que, pues, por supuesto que hay que solicitarlo, por supuesto que hay que implementarlo, cosa que no es un acuerdo entre las partes, pero que es una solicitud, no es un acuerdo de los candidatos, sino que es una solicitud, llamémoslo, de los estamentos para poder generar garantías. Y por último, pues es natural que sea necesario cambiar el delegado del presidente en el Consejo Superior, y lo mismo si es el caso el del señor ministro. Eso es algo que entiendo que se refiere a este tema. Pero yo también quisiera considerar que las garantías no solamente son para estos tres asuntos que son importantes, sino las garantías para la operatividad de la campaña. Y esa operatividad de la campaña tiene que ver con que no pueden haber desequilibrios, con que no puede haber cooptación, con que debe haber libre elección por parte de los estamentos, y no pueden haber mecanismos que dobleguen la voluntad, como mecanismos de cohesión o mecanismos económicos. Porque yo me inscribí y vengo a participar y les quiero mostrar con los bolsillos vacíos, porque no entendería de qué manera en una universidad donde lo que importa es el conocimiento tengamos que hacer inversiones públicas o inversiones individuales para conseguir votos. Eso pues escapa de la razón de ser de un debate democrático, y pues ese debate también tenemos que darlo, y sobre ello también debemos solicitar garantías. Muchas gracias. Era el politólogo Fabio Torres en su participación. Carlos Flores es profesor de planta en la universidad. Atención, ahora va el ingeniero Carlos Flores, una universidad de Estados Unidos, que ya ha sido candidato fue candidato en el 2012, a la rectoría de la Universidad Francisco de Paula Santander en dos elecciones anteriores. Habla Carlos Flores. Planteó una respuesta, incluso la propuesta de Yolima Gómez. Gracias. Bueno, yo no soy doctor. Tengo simplemente mi maestría. Bueno, mi nombre es Carlos Flores Gomba, tengo 17 años de ser profesor de planta de esta universidad. Es la tercera vez que participo en la consulta electoral. Fui candidato en el 2012, en el 2015, en el 2018 acompañamos a la profesora Claudia Elizabeth Cruz, en el 2021 apoyamos el voto en blanco, que
que fue un éxito de los que ganamos. Y respecto a la pregunta que se establece aquí, pues no es la primera vez que me he pronunciado públicamente sobre eso. Lo dije en las campañas pasadas. Nosotros, al interior de la Universidad Francisco de Paula Santander, tenemos que buscar un mecanismo de elección para el rector que sea verdaderamente democrático, que responda al concepto de democracia. Lo que tenemos ahora es lo que hay, es una consulta, que su resultado no es vinculante para el Consejo Superior. Los estudiantes, los administrativos y los profesores de planta son los que votan, y de acuerdo a lo que se estableció principalmente en la Ley 30 del 92, donde se dejó que cada universidad, en virtud de la autonomía universitaria, estableciera los mecanismos para seleccionar sus directivas, pues esta universidad decidió que debería hacerse como lo hace tradicionalmente, los votos ponderados. Creo que lo que plantea Procura es que hay una especie de violación de lo que está establecido en el mismo acuerdo, que los votos ponderados se establecen es para definir si tiene validez la consulta para efectos de quórum, dado que hay 250 profesores, 25.000 estudiantes y 75 administrativos. Entonces, frente a eso, digamos, la ponderación sí es algo racional. Pero el artículo 115, después, dentro de la norma, establece que quienes tienen derecho a subir al Consejo Superior son aquellos que saquen el 20% de la totalidad de los votos. No dice de los votos ponderados, pero en algunas discusiones anteriores que se han tenido, se dijo que eso estaba implícito porque en los artículos anteriores, en la misma norma, se establecía la ponderación del voto. Digamos que eso es una discusión que habrá que dar de frente a la comunidad para solicitarle si se requiere una modificación de eso. De hecho, ya hay algunas universidades que lo cambiaron. La Universidad Distrital elige de manera universal a sus rectores, se quitaron de encima eso. Los votos de los estudiantes administrativos, ¿sí?, valen igual, incluso votan hasta los egresados, así como se elige el presidente de la República. Yo una vez dije que era más complejo, ¿sí?, elegir el rector de la universidad que el mismo presidente de la República, que es el primer cargo. ¿Qué tal si los votos en la presidencia para elegir presidente fueran ponderados? Entonces a los pobres, porque son muchos, son la mayoría, les daríamos un peso, y a los ricos, como son poquitos, entonces les daríamos otro peso, para que no siempre los pobres pongan el presidente. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, he escuchado en algunos docentes que dicen, ¿cómo van a modificar eso? Entonces aquí siempre los estudiantes pondrían el rector. No, no es eso, no estamos entendiendo lo que es la democracia, ¿cierto? Si elegimos con los votos universales al presidente, que es el primer cargo de la nación, ¿por qué nos va a dar miedo elegir por voto universal también a un rector de una universidad? Entonces es algo que hay que establecer de discusión al interior de la universidad, y sobre todo llevar esa discusión al concepto de democracia. ¿Qué es lo más democrático y transparente que debería hacerse para elegir el rector de la universidad? Gracias. Ya termina así la primera ronda con un consenso en todos los precandidatos que se encuentran aquí sobre el voto universal, que los votos de estudiantes, docentes administrativos valgan lo mismo. En eso están de acuerdo los precandidatos que hacen presencia en este primer debate. itvcucuta.com en exclusiva está muy cerca de la Universidad Francisco de Paula Santander para que se vea la transparencia en el ejercicio. Buenas tardes para todos.